Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación, los titulares. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se solidariza con protestas sociales en Ecuador. Exigen en Chile garantías de pensiones para jubilación digna. Demandan acciones en Bolivia contra médicos que acataron paro. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se solidariza con protestas sociales en Ecuador. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional expresó la solidaridad de la izquierda salvadoreña con los trabajadores que protestan en Ecuador contra una serie de medidas neoliberales. El partido político salvadoreño condenó la feroz represión implementada por la administración del presidente ecuatoriano Lenín Moreno y se solidarizó con las comunidades indígenas en lucha y resistencia por su supervivencia. La principal fuerza política de oposición del país centroamericano igualmente acusó al gobierno ecuatoriano de ceder a las presiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional en la aplicación de restricciones a la economía y el bienestar de cientos de miles de familias. Denuncian al Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua por boicot. Centrales sindicales en Nicaragua denunciaron al Consejo Superior de la Empresa Privada por obstaculizar la ratificación del Convenio 190 con la Organización Internacional del Trabajo, enfocado a prevenir la violencia y acoso laboral. Pedro Ortega, secretario general de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Zona Franca, leyó en Managua a nombre de las centrales obreras un pronunciamiento de rechazo a la posición de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana por boicotear los esfuerzos de los trabajadores y el gobierno sandinista en Nicaragua. Por su parte, los grandes empresarios nicaragüenses amenazan con reducir la generación del empleo si se ratifica el convenio, cuando su única finalidad es evitar que se violenten los derechos de los obreros, insistió el líder sindical. Exigen en Chile garantías de pensiones para jubilación digna. Cientos de chilenos marchan en varias ciudades del país para exigir al mandatario Sebastián Piñera un sistema de pensiones solidario, de reparto y público que garantice jubilaciones dignas a los trabajadores. Asimismo, los manifestantes exigen el derecho a seguridad social para todos, un sistema de pensiones digno y el fin del sistema de capitalización individual de las administradoras de fondos de pensiones. Movimiento Obrero apoya programas de salud en Cuba. Más de $110,000 fueron aportados de forma voluntaria por los trabajadores de la Central Provincia de Santi Spíritus para los programas del Ministerio de Salud Pública en Cuba. Arturo Martínez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en esa provincia, aseveró que ese monto confirma el sentido generoso del movimiento obrero para apoyar la adquisición de recursos para la salud. Según Radio Santi Spíritus, la contribución fue destinada a la compra de medicamentos y a la adquisición de equipos de climatización para las salas de oncología y radiobiología. Firma presidente de Uruguay convenio sobre violencia en trabajos. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, firmó y envió al Poder Legislativo el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para eliminar la violencia y el acoso en los lugares laborales. El jefe de Estado estampó su rúbrica junto a los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y de Desarrollo Social, Marina Arismendi, mientras recordó que el acuerdo ampara a los trabajadores formales e informales, públicos o privados, y hasta empresarios de todos los ámbitos. Ese pacto reconoce que la violencia y el acoso en el mundo laboral, incluida la razón de género, pueden constituir incumplimiento de los derechos humanos y establece recomendaciones para proteger a las personas amenazadas y agredidas en tales circunstancias.
Demandan acciones en Bolivia contra médicos que acataron paro. Sectores sociales en Bolivia demandan acciones contra los médicos participantes en una huelga que por casi 50 días ha suspendido más de 18,000 consultas externas, cirugías y la atención de emergencias. A favor de la medicina privada, el Colegio Médico boicotea con su paro desde agosto último la implementación del Sistema Único de Salud establecido por el gobierno para llevar la atención a toda la población e intenta la anulación de la Ley de Prioridad de la Caja Nacional de Salud. El presidente boliviano Evo Morales instó a los médicos a defender la salud y la vida del pueblo por encima de intereses personales y fines políticos. En tanto, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, lamentó que la organización gremial continúe renuente a aceptar los diálogos propuestos para garantizar el bienestar de los profesionales del sector y de la población. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se solidariza con protestas sociales en Ecuador. Exigen en Chile garantías de pensiones para jubilación digna. Demandan acciones en Bolivia contra médicos que acataron paro. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escribe Darisleidy Castillo Lao. Grabación y edición Diosmi Argilagos. Les hablan Soy la Lorente González y Marden Blancara.